Buenos días, compañeros y compañeras. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. El Departamento de Desarrollo de Capital Humano y la Dirección de Proveeduría tienen el agrado de presentarles el tema de reformas al reglamento a la Ley General de Contratación Pública. Nos acompaña don Alexander Méndez y don Mauricio Méndez para presentarnos estos nuevos cambios que trae el reglamento. Don Alexander tiene la palabra y preguntas al final de la presentación, unos 15 minutos antes, pueden hacer las consultas y don Alexander y don Mauricio nos aclararán cualquier duda. Don Alexander, buen día. Octavio, un gusto en saludarle a usted y a todos los participantes en este webinar. Efectivamente, la Dirección de Proveeduría, con el ánimo de hacer una divulgación adecuada de las reformas que se dan tanto al reglamento como a la Ley General de Contratación Pública, pues hemos organizado este evento el día de hoy por espacio de una hora para explicar algunos aspectos relacionados con modificaciones, artículos que se realizaron el pasado mes de mayo y que consideramos importante que los que nos encontramos involucrados en el tema de la contratación pública, pues tengamos bien digeridos al momento de promover procedimientos de contratación. Como primer punto y como una especie de antecedente, pues vamos a explicar o voy a detallar cuáles han sido las reformas que se han dado tanto a la ley de manera muy rápida como al reglamento a efectos de de dar un marco de referencia a lo que vamos a explicar. Eh, en el alcance 47, la Gaceta número 67, el 8 de abril del 2024, se incorpora, existe una reforma a la ley en el cual se incorpora el concepto de cooperativas en los artículos 20, 23, 40, 44, 49, 84 y 128. De hecho, algunas de esas reformas establecen que se reglamentará para efectos de una mejor comprensión los ajustes que se están haciendo o que se hicieron en ese momento. Esa tarea estaba pendiente por parte de la Dirección de Contratación Pública a efectos de homologar lo que está indicado en la ley con la incorporación del concepto de cooperativas con el reglamento. Aspecto que se efectuó en esta modificación que salió publicada. Adicionalmente, en el año 2025, en el alcance 47, también Gaceta, perdón, en el año 2024, perdón, Gaceta 67, el 8 de abril, se establece una modificación al artículo 22 con respecto a las mejores tecnológicas. Pero ahí lo que me afecta es la ley para mejora tecnológica y metodología de las contrataciones en materia de obra pública. Ahí se incorpora un artículo 22 bis a la ley, mediante esta ley, ¿verdad? Entonces, la ley para mejora tecnológica y metodología de las contrataciones en materia de obra pública me afecta el artículo 22, o me agrega un artículo 22 bis a la Ley General de Contratación Pública. Entonces, ahí tenemos otra reforma. En el 2026, en el alcance 39, Gaceta 71, el 20 de abril, ahí adicionan un inciso K y tanto al artículo 2 como al artículo 3 de la ley. Esos, pues no se había hecho mucha divulgación con respecto a esos dos artículos porque tocan temas muy específicos, Cruz Roja, contrataciones que se realizan por parte de las universidades, entonces no tenía mucha injerencia en el manejo que nosotros, o nos impactaba mucho al manejo de las contrataciones propias de la empresa. Posteriormente o durante ese mismo periodo, ¿verdad? En el 2020, en el 2025, 2024, en ese lapso, sale el decreto ejecutivo 44745H, eh, que es publicado en el alcance 186, Gaceta 217, donde se reforman los artículos 6, 26, 36, 55, 96, 151, 166, 168, 170, 239, 276 y 325. Estas reformas no vienen a impactar mucho en el quehacer cotidiano de ustedes,
sino que más que todo, pues, regulaban ahí ciertos aspectos que eran necesarios aclarar a efectos de temas más que todo internos que manejamos dentro de la Procuraduría. Tal vez el artículo 6 sí manejó algún impacto. El artículo 166 que responde a las contrataciones de urgencia, ahí tal vez sí tenía algún impacto también. Y el 276 que regula las modificaciones unilaterales de contrato en lo que son servicios, también tuvo una pequeña reforma. Y sin embargo, a modo de aclaración de algunos aspectos que tal vez no estaban muy bien definidos en el reglamento original cuando fue publicado. Y esta última, que se da en el 2026, que es el decreto ejecutivo 45.782, H, Mideplan, MISID, donde en el alcance de 62, Gaceta 95, el 26 de mayo, salen las reformas de los artículos uno, ahorita los explicamos, no voy a detallarlos ahorita, pero eso fueron bastante, fueron 30, ¿verdad? 30 artículos que sí tienen su variación y que sí impacta estos sí más detalladamente el quehacer de la contratación pública. Entonces, digamos que desde la publicación de la ley, que fue en el 2021, hasta el día de hoy, tenemos que han existido varias reformas, tanto a la ley como al reglamento, adaptándose a las necesidades que la administración pública pues demanda a la hora de realizar gestiones de compra. Siendo así, pues lo que vamos a detallar ahora van a ser los artículos reformados. Va, aquí estamos enlistando los 30 artículos para que ustedes tengan conocimiento y pues tomen nota, ¿verdad? A efectos de que lo tengan en consideración en los procedimientos de contratación que realicen. Y voy a citarlos. Por lo menos no vamos a entrar a detallarlos, la modificación de los 30 artículos, porque nos darían las 3 de la tarde aquí hablando de esto, ¿verdad? El webinar lo tenemos pues, establecido por una hora y lo esencial y lo que consideramos de más repercusión a la hora de que ustedes realicen procedimientos de contratación lo estaremos detallando y son los que están marcaditos en negrita. Se modifica el artículo o se reforma el artículo 1, el ámbito de aplicación, el artículo 2, exclusiones de la aplicación de la Ley General de Contratación Pública, artículo de exclusiones, el artículo 6 de contratación entre entes de derecho público, el artículo 8 de patrocinios, el artículo 10 de servicios de capacitación abierta, el artículo 15, reparaciones indeterminadas, el artículo 32 de requisitos para integrar el registro de proveedores oficial el registro electrónico oficial de proveedores y subcontratistas, el artículo 44 de razonabilidad del precio, el 46, objetivos de la contratación pública, el 56, incorporación de criterios bajo la lectura de mercado, el 72, fomento a las pymes, el 73, estrategias para promover la participación de las pymes, el 74, verificación de condición pyme, el 78 grupos económicos. Noten cómo los artículos relacionados con las pymes fueron sujetos a modificación. Eso denota la importancia que se le está dando por parte de la Dirección de Contratación Pública al tema de pymes. El 82, prevalencia de la economía de escala. El 90, el contenido del pliego de condiciones. El artículo 97 de desempate. El artículo 82, prevalencia de la economía de escala. El 90, contenido del pliego de condiciones, disculpen, ahí está repetido eso. El 106, precio inaceptable. El 133, subcontratación. El 134, subsanación y caducidad para efectuarla. El 135, aspectos subsanables. El 138, detección de prácticas colusorias o cualquier otro tipo de práctica anticompetitiva en los procedimientos de contratación. El 140, plazo para dictar el acto final y caducidad del procedimiento. El artículo 162, trámite de subasta inversa electrónica. El 175, modalidad de cotización o de pago en el contrato de obra pública. Este artículo le vamos a entrar porque sí está muy interesante. El 227, concesión de instalaciones públicas. El 229, plazo contractual de convenios marco. El 232, uso de criterios de compra pública estratégica en los convenios marco. 236, sistemas de convenio marco.
309, materia consultiva en contratación pública, y 325, requisitos para la acreditación de unidades de compra institucionales. Noten también que el tema de los convenios marco, dado que es una materia que la Dirección de Contratación Pública explora bastante, pues también tiene sus ajustes. De seguido, vamos a tener entonces la explicación de don Mauricio sobre las reformas que se realizaron. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, don Alexandre y compañeros. Gracias por participar de la sesión. Estas sesiones son importantísimas de intercambiar lo que ocurre en la actividad de contratación pública, principalmente porque pues estas reformas son ajustes que se hacen con oportunidad a lo que, derivado de la aplicación del reglamento y de la ley, en el momento que entran en vigencia, se incorporan todas las pronunciamientos que define la Contraloría General, las mismas atenciones de consultas que tiene la Dirección de Contratación Pública. Por eso es que los artículos se van ajustando de acuerdo a la necesidad vigente. Esos artículos son importantes, que cada vez que tengamos en ejecución un proceso de contratación pública y tengamos que ir a ellos para poder motivar un acto, sean leídos, eh, porque, y si bien un artículo es la regla, hay casos particulares siempre en todos los procedimientos de contratación, como lo vamos a ver seguidamente. Por ejemplo, la razonabilidad del precio se puede interpretar de una forma, aplica de una forma para un procedimiento de contratación X, pero para el siguiente procedimiento de contratación, el análisis razonable del precio, hay que entrarle de otra forma para poder abordar el tipo de caso que estamos tratando de resolver. El reglamento de previo, así empezando, el reglamento establece unas exclusiones y unas excepciones. Aquí una reforma importante en el artículo 2. En cuanto a las exclusiones, hay que tener claridad qué es una exclusión y qué es una excepción. Específicamente aquí se fue a reformar la exclusión de la aplicación de la Ley General de Contratación Pública, es decir, todas aquellas contrataciones que promueve la administración pública, pero que están excluidas de la aplicación de la ley y por ende de su reglamento. En este caso, en la exclusión, es decir, esos procesos que son excluidos de la aplicación de los procedimientos, se hizo una modificación puntual en el alcance de este artículo, específicamente en lo que corresponde a el inciso D. Se añade con mayor precisión lo que es la definición, ¿verdad? Y el uso del consumo en el exterior del servicio que se va a contratar, excluido en materia de contratación pública. Y dice que implica su ejecución contractual fuera del país. En ese sentido, lo que está diciéndonos la reforma es que la contratación que se ejecute fuera del país se excluye de la materia de la aplicación de la Ley General de Contratación Pública. Sí. Con respecto a ese tema, agrego, importante, bueno, señalar que el artículo 2 pues varía o se reforma en varios de sus incisos. Sin embargo, nos parece importante destacar este artículo porque a lo interno de la empresa, de hecho, fue una observación que nosotros hicimos en coordinación con la asesoría jurídica en cuanto a cómo se tenía redactado ese artículo. ¿Por qué? Porque la ley hablaba de contrataciones fuera del país y cuando desarrollaba el concepto o su aplicación de la exclusión, siempre habló de las contrataciones. El reglamento estableció los procedimientos de contratación. Entonces ahí se generó una situación como una nebulosa en cuanto a si el procedimiento de contratación se realizaba fuera del país, aplicaba la exclusión, o era si la contratación como tal, bienes, servicios u obras, era ejecutada fuera del país. ¿Verdad? Porque una cosa es realizar el procedimiento y otra cosa es efectuar la contratación o ejecutar la contratación.
dos cosas distintas. Entonces, se hizo esa observación a la Dirección de Contratación Pública. Bueno, nosotros la planteamos, no sabemos si otras instituciones si tenían esa misma disyuntiva, a lo que yo consideré, conversé con otras proveedurías, pues pareciera que sí existía mucha nebulosa con respecto a eso. Y aquí es donde se aclara el tema y como lo dice don Mauricio, se añade primero, se elimina el concepto de los procedimientos de contratación, ¿verdad? Sino que queda únicamente como está establecido en el reglamento, las contrataciones. Y por otro lado, también se añade la precisión, lo que implica su ejecución contractual fuera del país. Entonces, el elemento formal, el foco de discusión que se tenía, que era el procedimiento, la palabra procedimientos es eliminado y como un punto elemental es que para ejecutar y para que sea excluida el tipo de contratación de lo que se establece en la legislación, la ley 9986, es que la ejecución sea fuera del país. Esto lo digo para que lo tengan en consideración los compañeros en los casos que así correspondan para efectos de que se realice el procedimiento de contratación o la contratación, ya sea considerando los supuestos regulados en la ley 9986 o bien considerando los supuestos regulados, pero bajo la figura de la exclusión y no sobre un procedimiento ordinario, excepcionado o especial o extraordinario. Adelante. Correcto. La siguiente diapositiva la quisimos traer a presentación, resaltarla. Si bien es un procedimiento que no se lleva a cabo en la Dirección de Proveeduría, sí es reflejo de las últimas insistencias de la Dirección de Contratación Pública, inclusive nosotros mismos en cuanto a la conformación del expediente, y se va directamente al artículo 10 relacionada con servicios de capacitación abierta, porque aquí se hizo una reforma importante en el reglamento eh, para incorporar de forma obligatoria eh, toda la documentación que se genere con respecto al expediente de la contratación. Es decir, que se registre en el sistema la invitación que se le promueve al proveedor, emitiendo una decisión motivada y registrar esa documentación en el expediente. Esto si lo llevamos a homólogo a lo que nosotros venimos haciendo, vemos que el tema de documentar la información, inclusive en los estudios de mercado, eh, es un hecho relevante y ahora lo traen y lo llevan también para los servicios de capacitación abierta. Esto es importante para ilustrar casualmente lo que hemos venido indicando, insistiendo en cuanto a la información que se genera tanto en la etapa preparatoria, el procedimiento de contratación, cuando se está en la elaboración de los estudios de mercado, la información que se intercambia con los proveedores, que tiene que ser la misma, que tiene que ser la misma información para que los proveedores en igualdad de condiciones puedan participarles a ustedes en las mismas condiciones durante la formulación del monto estimado, de levantamiento de requerimientos, la definición de requisitos de admisibilidad. Ese tipo de información debe ser la misma y casualmente debe constar en el expediente de la contratación para que ustedes tengan el respaldo. Recordemos que el expediente del sistema digital unificado es uno único. Y aquí tenemos el reflejo de lo que ha venido diciendo la Dirección de Contratación Pública, llevándolo específicamente a los servicios de capacitación, pues que no son conducidos por la Dirección de Proveeduría, sino por los compañeros de capacitación, pero que también ahora pues esa obligatoriedad se les traslada, ¿verdad? Considerando esa unicidad de expediente que debería ser el sistema digital unificado en los procesos de contratación que ellos promueven. Sí, añadiendo a lo que don Mauricio comentó con respecto a la modificación de ese artículo, pues sí, me imagino, uno podría pensar que dentro de los procesos de contratación que realizaban otras entidades, pues había un vacío en cuanto a la integridad que se tenía que mantener del expediente y la incorporación oportuna de la documentación. Entonces ahí, pues, para los compañeros del Departamento de Desarrollo y Capital Humano, eh, eh,
que lo tengan en consideración al momento de promover concursos, esa el oportuno registro, tal y como lo está demandando el artículo que don Mauricio indicó. Seguimos con el artículo 44, razonabilidad del precio. Este artículo 44 es uno de los artículos de mayor incidencia en la actividad de contratación pública. Recordemos que cuando ustedes nos mandan una invitación, una solicitud de contratación, pues hacemos todo el proceso. En la etapa de análisis y revisión de las ofertas, pues uno de los primeros pasos que debemos seguir es, ¿verdad? Según lo que el reglamento sin reforma decía, era hacer un análisis de la razonabilidad del precio. Inclusive como un elemento básico para poder determinar si había algo que subsanar o incorporar dentro de las subsanaciones que se formulaban a los proveedores para que ellos hicieran el aporte de información para poder determinar finalmente si el precio era razonable y si se ajustaba a los rangos de tolerancia. Aquí en el artículo 44 hubo una reforma importante. ¿Por qué? Porque ese análisis de razonabilidad lo lleva a que sea incluido en la etapa de planificación, es decir, en la etapa de el estudio de mercado, ¿verdad? Se haga un análisis de razonabilidad del precio que ustedes reciben en la etapa de planificación, ¿verdad? ¿Qué se basa en un sondeo o un estudio de mercado, ¿verdad? Sustentado en el banco precios. Eso es importantísimo. Entonces, ahora los estudios de mercado, un ajuste más, algo que ilustra, ¿verdad? Eh, las constantes variantes que vienen subiendo los estudios de mercado. Luego también en el artículo 44 se hace una modificación y se amplía la antigüedad de esos precios que se utilizan para llevarlos a 12 meses, ya no a 6 meses, sino a 12 meses, ¿verdad? Se incluye un inciso adicional que regula detalladamente el uso del artículo 106 que se refiere a que cuando hacemos análisis de razonabilidad de precio, también se analice si el precio es aceptable cuando el precio está cotizado por fuera de los rangos de tolerancia. ¿Y aceptado en qué sentido? Aceptado cuando el precio, recordemos que el precio puede ser no aceptable por dos condiciones, porque sea excesivo, ¿verdad? Pues exceda los rangos de tolerancia o porque sea ruinoso, porque más bien está por debajo de los rangos de tolerancia. Entonces ella aquí hace en la reforma, se hace en el inciso C, se hace una inclusión importante que debemos tener en cuenta en cuanto a la inclusión del procedimiento por desajuste en la parte de planificación. También se prohíbe prevenir al oferente para que presente, ahí es un tema muy delicado, de que presente el presupuesto detallado. Dentro de las experiencias que tenemos es que como parte de los elementos que se les pide a los oferentes cuando coticen precios por fuera de los rangos de tolerancia, se les pedía que presentara toda la información necesaria y disponible de forma tal que nos permitiera a nosotros poder identificar, a nosotros Recope, la parte técnica, identificar cualquier desviación y poder identificar si los precios eran razonables o no. Bueno, aquí dentro de la modificación de la reforma que se hace del artículo 44, se prohíbe solicitar el presupuesto detallado. Recordemos algo importante, el desglose de la estructura del precio que viene en las condiciones generales específicas y de vencibilidad, ese cuadrito y ese detalle de presupuesto detallado es un marco de referencia que contiene elementos mínimos que establece el reglamento. Mínimos en cuanto a costos directos, costos indirectos, utilidad imprevistos. Eso significa que en la etapa de planificación, en la etapa de la formulación del estudio de mercado, ustedes, en comunidad gestionante, conocedores de los posibles efectos y desviaciones en precios que pudiera tener un procedimiento de contratación, pueden agregar más condiciones en cuanto a lo que es el desglose de la estructura del precio, de forma tal que en la razonabilidad, cuando ustedes reciban los precios, puedan identificar con mayor precisión los costos de ese desglose de la estructura. Igual pasa con el presupuesto detallado. Pueden también incorporar mayor o solicitar mayor descripción en el presupuesto detallado a esas guías propuestas en estos documentos de condiciones generales específicas y de mensibilidad para que tengan ustedes elementos a la hora de hacer el análisis de razonabilidad del precio.
Básicamente, esto es importante a repasar cada vez que tengan que hacer un estudio de mercado, una planificación de requerimiento y además cada vez que tengamos que analizar ofertas una vez que hayamos publicado el procedimiento de contratación. Sí, ahí es importante destacar dos cosas, y agrego a lo que Mauricio indica. Vea, el artículo 44 antes de la reforma hacía un mix extraño, que nosotros hicimos la advertencia a la Dirección de Contratación Pública cuando nos sometieron a conocimiento estas reformas. ¿Por qué? Porque si ustedes lo leen, antes de esta modificación, hablaba de que la razonabilidad del precio se realizaba en las ofertas elegibles. Vamos a ver, aquí tengo que hacer mención un poco al artículo 136, donde me dice que habla de las ofertas admisibles, y el artículo 137 que habla de las ofertas elegibles. Pero cuando yo efectúo el análisis de razonabilidad del precio, yo primero tengo que saber si el precio es aceptable o no. Y bajo ese supuesto, me voy al artículo 106, ¿verdad? Si los precios no se encuentran dentro de los rangos de tolerancia. Entonces, cuando yo hablo de ofertas elegibles, es porque la oferta, me satisfizo a mí en todos los aspectos que yo tengo definidos en el pliego de condiciones, tanto admisibilidad como precio. Entonces, ahí había una ambigüedad en lo que decía el artículo 44, que yo entro a hacer el análisis de razonabilidad a las ofertas elegibles, porque para llegar a ser elegibles tenía que pasar el tamiz de ser admisible. Y una de las partes importantes de una admisibilidad es tener un precio que sea aceptable. Entonces ahí se hizo ver a la Dirección de Contratación Pública esa deficiencia que tenía ese artículo, y bueno, en buena hora hicieron la corrección y, como lo dice don Mauricio, lo llevan a la etapa de planificación y cierran ese artículo manifestando que las ofertas se consideran aceptables siempre y cuando su precio se encuentre dentro de los rangos de tolerancia o el mismo sea motivado por la administración. Entonces, ya eso nos da una luz para poder seguir los procedimientos de contratación sin esa pequeña deficiencia que nosotros encontramos y que advertimos en el artículo 44 de razonabilidad del precio. Eh, Continuamos con el otro Podemos hacer artículo una consulta que responde a... Denita, las consultas con al mucho final. gusto. Al final, sí. Ujú. Ok. Este, don Mauricio, prevalencia de la economía de escala. Prevalencia de la economía de escala. Este es un artículo importante porque incorpora una nueva definición, pero además este artículo nos lleva a la etapa de la planificación de las contrataciones, inclusive que se hacen con un año de anterioridad desde la formulación de las alertas tempranas, como lo son la programación del plan anual de compras. Recordemos que en la etapa de la programación del plan anual de compras, pues tenemos que visualizar todos aquellos actividades, metas que vamos a ejecutar para, por ejemplo, el 2027. Y ahí nosotros tenemos que enlistar todas las necesidades de contratación. En el artículo 82 reformado se incorpora lo que es la definición de obras menores y se incluye la forma obligatoria de consolidarlas. Cuando nos dice consolidarlas es porque tenemos que verlas desde la etapa de planificación de la necesidad de contratación para los próximos ejercicios presupuestarios. Y como definición de obra menor, se establece como aquellas que no afectan la estructura principal del edificio, que son de bajo costo y que no excedan el umbral de licitación menor, ¿verdad? Entonces aquí vemos que no solamente se hace reconocimiento de que existen obras menores, también lo que dice es, bueno, está bien, reconozco que hay obras menores, eso es lo que dice el legislador, pero entonces consolidémoslas y esa consolidación nos lleva necesariamente a tener que planificarlas desde el momento con anterioridad suficiente para poderlas incluir posteriormente. Recordemos que el artículo 82 lo que procura casualmente es promover
todos los procedimientos de contratación iguales o similares bajo un único proceso. Porque el sentido o el espíritu del artículo es tratar de capturar de ese procedimiento de contratación aquellos precios que nos permitan tener mejores condiciones, producto de haber generado un gran volumen en un solo procedimiento de contratación. Entonces, eso es importante, que debemos tener mapeado para los compañeros que gestionan contratos de obra, ¿verdad? Para lo cual también existe una definición, puesto que se incluye el concepto de obra menor, para que, como repito, se integren, consoliden y se gestionen para los siguientes periodos presupuestarios como una consolidación de proyectos. En el artículo 106, este es el famoso artículo 106 de precio inaceptable, muy relacionado con el artículo 44. En el artículo 106 vamos a recordar que ahí es donde se habla del precio aceptable o inaceptable que les mencionaba anteriormente. Precio inaceptable es todo aquel que puede ser ruinoso porque está por fuera del rango de tolerancia, o excesivo por arriba de los rangos de tolerancia. Recordemos que el inciso A de precio ruinoso dice que cuando estemos ante esa situación, pues debemos actuar de forma tal que nos lleve a nosotros a determinar, primero, a preguntarle al oferente si efectivamente que nos aporte la información suficiente para determinar si el precio es ruinoso o excesivo y cuáles fueron esos elementos que le llevaron a cotizar precios por debajo de los rangos de tolerancia. Esta condición es un elemento adicional, no es la única condición para poder determinar si un precio es inaceptable por ruinoso. Es decir, si el oferente nos dijo que no, que el precio no es ruinoso por A o B circunstancia, nosotros no podemos tomar la decisión final de decir, vean, no es ruinoso porque el oferente dijo que no es ruinoso por A o B circunstancia. Lo que establece como segundo procedimiento en el precio ruinoso es que nosotros como planificadores de la contratación, conocedores de todos los elementos que pudieron analizarse durante la etapa de la planificación, determinemos si esas condiciones en las cuales estamos recibiendo ofertas son razonables o no razonables, que además ahora van a tener que también incluirse dentro de la etapa de la planificación de la contratación. En vez, entonces, no significa que nos tengamos que quedar con esa condición única. También el precio excesivo es todo aquel que haya sido cotizado por fuera de los rangos de tolerancia hacia arriba. Y ahí entran a establecerse muchos otros factores, como por ejemplo, ¿cuáles? Que esos precios excesivos usualmente suelen estar por fuera de la estimación presupuestaria, porque no se justificaría que hayamos recibido en la etapa de planificación cotizaciones con precios que ahora en la etapa del concurso estén por arriba del rango de tolerancia. No habría una justificación por la cual eso deba aceptarse. Y aquí la modificación se aplica en cuanto al inciso D, en donde se amplía el concepto de práctica colusoria y la lleva a cualquier otro tipo de práctica anticompetitiva y se cambia la palabra de grupo comercial a grupo de interés económico. Grupo comercial era una definición que no estaba en el reglamento, solo ahí se menciona. Por el contrario, la palabra que se venía utilizando es grupo de interés económico, muy indicada también en la Ley General de Contratación Pública y se entiende como aquellos grupos conformados por diferentes empresas, pero que tienen una coincidencia en cuanto a sus representantes, sus espacios físicos, su estructura. Esta modificación técnica en cuanto al proceso, ¿verdad?, de la práctica colusoria también lo lleva como un elemento dentro del artículo 106. Y también se incorpora la preclusión procesal en cuanto a tener que solicitarle al oferente en los incisos A o B la información que ellos deban presentar que justifiquen los motivos por los cuales cotizan por fuera de los rangos de tolerancia. Y lo que lleva es que el oferente aporte toda la información en el momento en la que se hace la indagatoria, prohibiéndole a la administración requerirle presupuesto detallado de la forma en la que también vimos en el artículo 44 que hablamos anteriormente.
Este artículo va de la mano con el 44, ¿verdad? Porque regulan cosas muy similares, pero aquí lo importante es lo que me dice el 44, que me complementa este 106, donde, como lo explicó Mauricio, se exige al oferente, porque ya conoce cuáles son los rangos de tolerancia, se exige el que si se va a salir de esas bandas, motivar desde su oferta el por qué está cotizando de esa forma, ¿verdad? Sin embargo, ahí existe otro tema, pues no tan, no, entre blanco y negro. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si no me lo da desde el momento de su oferta? ¿Verdad? Entonces ya nos vamos al tema de las subsanaciones, que ahorita vamos a entrar a verlo también. Entonces, es posible subsanar, dado que el artículo 44 dice que tienen que aportarse dentro, en el momento en que cotiza, la justificación del por qué está ofertando fuera de las bandas. Uno pensaría que sí, por un principio de eficiencia, eficacia, conservación de oferta, valor por el dinero. Pero bueno, esas son las cosas que este tipo de reformas pues ponen ahí a que sea etapas recursivas a efectos de determinar cuál sería la línea que establece no solamente la administración, sino pues los criterios de la Contraloría General de la República cuando resuelve apelaciones. Seguimos con el otro artículo que corresponde al tema de la subcontratación, don Mauricio. Correcto, perfecto. Yo sí quería hacer énfasis en el 106 en una cosita, antes de continuar con 133. El artículo 106 establece que la administración deberá solicitar al oferente que justifique y desglose razonada y detalladamente mediante la presentación de aquella información y documento que resulte pertinente los motivos por los cuales cotizan por fuera. Vemos que prácticamente la reforma está incorporando, está insistiendo en que no pidamos el presupuesto detallado. Y hay que tener mucho cuidado cuando tengamos la situación de por qué al oferente tenemos que pedirle el tema de la justificación de forma amplia, razonada y detallada. Eso no debe confundirse con el presupuesto detallado. Entonces, en esas formulaciones de la solicitud de subsanación, hay que tener mucho cuidado en la información que vamos a pedir para no caer en contradicciones con lo que nos regula a nosotros la materia de la ley y el reglamento. Ahora sí, vamos con el 133 y el tema de la subcontratación, artículo importantísimo. Recordemos que el artículo 133 nos dice que con la oferta, el oferente tiene que decirnos si va a subcontratar y tiene que decirnos la lista de las empresas que va a subcontratar. La legislación incorpora lo que es la definición de subcontratos y define técnicamente la subcontratación e incluye, ¿verdad? Que no incluye contratos de aprovisionamiento de bienes y servicios. Esto es importantísimo porque muchas veces los oferentes tienden a confundir parte de su actividad para poder proveer un servicio o un bien como un subcontrato. Eso pues nosotros, ¿verdad? Como administración, debemos analizarlo y tener claro el alcance del subcontrato. ¿Qué es el subcontrato? Que tiene que estar con la oferta. Recordemos que un subcontratista también podría quedar por fuera si no cumple con requisitos formales de legalidad, como por ejemplo, ¿cuáles? Que esté debidamente incorporado en el registro oficial de proveedores y subcontratistas. Es decir, no basta con que un oferente diga, "Oh, sí, yo voy a subcontratar y estos van a ser los fulanos y los sultanos". Obligatoriamente esos fulanos y sultanos subcontratistas tienen que estar incorporados en el registro de proveedores. De no estarlo, pues los subcontratistas y por ende la oferta, pues la consecuencia sería de que no cumple técnicamente. Los subcontratistas también están obligados a mantenerse al día con todas las obligaciones obrero-patronales, con tributación, con Hacienda, con tributación directa, con el Fondo de Asignaciones Familiares, igual como si fuera el oferente. Tiene que tener dentro de su registro todas las declaraciones juradas como si fuera un oferente más. ¿Cuáles declaraciones juradas? Las declaraciones de prohibiciones de que no están sujetos a ninguna sanción, situación de prohibición para poder contratar con la administración.
tiene que aportar las declaraciones de que no les, de que la información contenida en el registro de proveedores, inclusive la de beneficiarios finales, está al día. Todo ese tipo de contratos son, de subcontratos, son partes elementales que debemos revisar en la etapa de la planificación de revisión de las ofertas. Si en un proceso de contratación ustedes llegan a identificar que un oferente en letras pequeñas les pone de que hay subcontratos, pues tienen que advertirnos para poder nosotros, ¿verdad? Hacer las solicitudes de subsanación, inclusive la revisión de el registro de proveedores en el sistema para poder verificarlo. Es importantísimo que se indique qué porción se va a definir de su contrato. Este límite de la subcontratación, ¿verdad? Es del 50%, restringe, como en el punto 2 se indica, a que sea a prestaciones esenciales vinculadas a los aspectos que determinaron la selección del contratista, ¿verdad? También flexibiliza ante alertas de colusión. Si un subcontratista se repite en varias ofertas, que pasa, es frecuente, que un subcontratista se repita en el mismo procedimiento con varios subcontratistas, ella lo que hace es flexibilizarlo. Antes el artículo 133 establecía que había un proceso, primero preguntarle al oferente, que le preguntara a su contratista si se quedaba con él o no. Pues aquí la reforma lo que dice es que se continúe con el procedimiento, eligiendo la oferta con mejor calificación general, ¿verdad? Bajo su responsabilidad y motivación por parte de la administración, y se incluyen a las cooperativas en el beneficio de puntaje adicional. El tema de subcontratistas es un tema que hay que prestarle mucha atención. Voy a decir por qué. Porque creo, por la experiencia que tengo en este tipo en las contrataciones, estar aquí en Produría, creo que no está muy claro, ¿verdad? Muy claramente definido o interiorizado por parte de las distintas dependencias que tramitan contrataciones, qué es una subcontratación. Bueno, este artículo 183 nos da el concepto, como ahí lo aterriza. Antes estaba disperso por varias resoluciones de la Contraloría, pero aquí ya lo aterrizaron y me voy a permitir leérselos. La subcontratación es el contrato por el que el contratista encomienda a un tercero la realización de una parte esencial del objeto del contrato con una organización de medios y riesgos a cargo del subcontratista. Ojo con eso. Ojo con eso, porque no se vale que el subcontratista venga a realizar prestaciones esenciales vinculadas a aspectos que asumen aspectos que determinaron la selección del contratista. Uno. Y también ojo con el tema de que es el que está encomendado por un tercero, o que el contratista encomienda a un tercero la realización de una parte esencial del objeto del contrato, ¿verdad? Con organización de medios y riesgos a cargo del subcontratista. Porque, como lo dijo Mauricio, el subcontrato no puede superar el 50%. Así está tipificado, artículo 49 de la ley, y el 133 también lo menciona. El subcontrato tendrá como límites el 50% del monto total del contrato y la prestación esenciales vinculadas a los aspectos que determinan la selección del contratista. Lo repite nuevamente. Entonces, uno, si hay subcontratos, tienen que estar declarados en la oferta, y en la oferta hablamos del formulario que se establece en SICOP. Punto uno. Dos, si hay subcontratos, se tiene que indicar cuánto es el porcentaje que va a asumir ese subcontratista. Tres, si hay subcontratos, eso no los inhibe a que no estén registrados en la plataforma SICOP. De hecho, el registro de proveedores en SICOP se llama Registro Electrónico Oficial de Proveedores y Subcontratistas, siendo que un subcontratista no podría estar metido en una ejecución de contrato si no está registrado en la plataforma SICOP. Esto porque también le aplican las declaraciones establecidas en el artículo 29, 28, y la verificación que se tiene que hacer de las declaraciones
según el artículo 29 de la Ley General de Contratación Pública, y también le aplica a los supuestos regulados en el artículo 32 de este reglamento. Entonces, compañeros, compañeras, validen bien ese tema de su contratación, porque por ahí me ha llegado, ¿verdad? No quiere decir que sea cierto y no pasa aquí, pero en otras instituciones pasa muy frecuentemente que casi que el subcontratista es el que está realizando toda la labor de ejecución contractual, ¿verdad? Y eso a todas luces es una irregularidad que podría conllevar una sanción desde el punto de vista administrativo, considerando los supuestos que se regulan en el 125 de la Ley General de Contratación Pública. Nada más, ahí dejo puesto el tema para que lo tengan en consideración al momento de que efectúen contrataciones. Alex, ¿te puedo hacer una pregunta? Don Hernán, las preguntas dijimos Al fin- que Es al que final me sí. incorporé tarde, discúlpame. No, no, no te preocupes, no te preocupes. Sí, 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 ok, ok. Sí, sí. Perfecto. Seguimos con el artículo 134. Aquí es importante recordar algo. Hay, hay necesidades de contratación tan sencillas, ¿verdad? Tan sencillas porque tienen requisitos, pues, simples de cumplir, no son complejas. Y perfectamente una oferta electrónica podría ser elegible, ¿verdad? Y cumpliente con todo sin necesidad de haber incorporado ni un solo documento anexo a la oferta. ¿Eso qué significa? Significa que tanto hay que revisar documentos anexos como la misma oferta electrónica que el oferente llenó. Don Alexander comentó algo importantísimo. Si un oferente se declara subcontratista, pudo no haberlo dicho en documentos anexos, en PDF a la oferta, pero sí haberlos hecho sistémicamente. Y esa evaluación, esa revisión forma parte del análisis integral de las ofertas. Hay condiciones inclusive que pueden que no nos digan en PDF, en documento anexo a las ofertas, como tiempo de entrega, garantías, eh, aquí la evaluación del código SICOP del oferente es importantísimo, esa revisión, para poder verificar que efectivamente nos está cotizando lo que nosotros ocupamos nos cotice. En esto entra el artículo 134, que es el artículo que faculta a la administración a determinar qué se subsana y qué no se subsana. Una lectura que hay que hacer con cada vez que hagamos una apertura de ofertas. Este artículo no debe fallarnos con las informaciones que se vayan a pedir a los oferentes. Aquí hubo una modificación en cuanto a plazos, ¿verdad? Se hace una eliminación de la diferenciación de esos plazos máximos. Recordemos que antes este artículo decía, vea y presenten y soliciten subsanes en un rango de 3 a 10. Bueno, ella lo que dice es que eso se determine de acuerdo a la complejidad de la información que se va a pedir y habilita algo que ya la Contraloría venía habilitando, venía mencionando a través de diferentes resoluciones en cuanto a la posibilidad de pedir unas segundas prevenciones, ¿verdad? Aquí lo hace ya, lo reconoce el 134 a través de una prevención excepcional, habilitando una más, ¿verdad? Una segunda solicitud de subsanación o aclaración cuando resulte ser necesario, cuando resulte ser imprescindible. Recordemos que esto no quita nuestra obligación de procurar hacer una única prevención, de procurar hacer una única revisión integral de todos los elementos que nosotros ocupamos que no subsanen, primero para garantizar que las ofertas, que tengamos ofertas que analizar en los procedimientos de contratación se promueven con el propósito de tener ofertas y poder adjudicar, no se promueven para declarar infructuoso o desierto. Y además que el 134 pues también nos sigue manteniendo en cuanto a esa necesidad y que excepcionalmente se pidan las segundas prevenciones ante una situación de esa naturaleza. A mí, este artículo, pues, veis, pues se ajusta en función de reiteradas resoluciones de la Contraloría General de la República en cuanto a, digamos que el principio de única prevención, pues estaba, digamos que cuando ya se empieza a operativizar la norma, al final termina
pues tal vez el propio sistema termina llevándose de lado o dejando de lado lo que se quiso regular. Entonces, la Contraloría General de la República, en varias resoluciones, bastantes, pues advirtió que si era posible el realizar varias subsanaciones, una segunda prevención, a efectos o bajo el supuesto de que si yo no había solicitado inicialmente el requisito que me subsanaran y hice una primera prevención, pero ese no lo pedí, entonces podía solicitarlo posteriormente. ¿Verdad? Porque al final es una única prevención de un elemento que se me quedó fuera del paquete inicial. Igual con las aclaraciones, ¿verdad? Yo podía pedir que me aclararan una subsanación. Entonces, el principio de única prevención, pues quedaba ahí como dando vueltas. Lo que pasa es que yo leyendo el artículo, y ese es mi criterio, aquí puede ser que esté equivocado, pero el artículo me deja ese mismo vacío ahora. ¿Por qué? Porque a un reformado dice, eh, se habilita una segunda prevención de forma excepcional o para que yo realizar una subsanación o aclaración cuando sea imprescindible para el análisis de las ofertas, pero no me dice qué tipo de prevención o de subsanación puedo realizar, ¿verdad? Si de lo que ya pedí y no me presentaron o de cosas que dejé de pedir. Entonces ahí va a tener la Contraloría nuevamente que tirar un lineamiento para efectos de determinar efectivamente, en mi caso, lo que yo considero, hasta dónde puedo yo estirarle la cuerda a este artículo. Porque si se lee el artículo como está redactado, deja abierto a que si yo le pedí un subsane, por ejemplo, estados financieros, y no me los presenta, yo podría nuevamente pedirle los estados financieros con una segunda prevención a efectos de que de manera excepcional y para un adecuado e imprescindible análisis de oferta yo tenga toda la información para dictar un acto final. Pareciera que ese artículo se quedó corto a mi criterio. Y terminamos con el artículo que habla sobre modalidad de cotización o de pago en el contrato de obra pública, que lo traemos a colación porque es un requisito adicional que se establece a la obra pública. Pues, ahí los compañeros que tramitan contratos de obra pública, me disculpan, ¿verdad? Pero no es cosa de uno, es cosa de los lineamientos que tienen. Otro requisito más en cuanto al tema de este aumento de la carga de la motivación, donde se está estableciendo en este artículo que se exige que la modalidad de pago esté motivada de forma obligatoria desde la decisión inicial para ser incorporada en el pliego de condiciones, debiendo guardar correspondencia con la distribución de riesgos y sustentarla en un análisis jurídico, técnico, financiero y de gestión. Entonces, a raíz de esa reforma, pues vamos a tener que solicitar a ustedes, con toda la pena del mundo, que a partir de ahora empiecen a justificar bajo esos cuatro elementos la modalidad de pago que se establece en las contrataciones de obra pública. Este, yo creo que aquí damos por finalizado este tema. Vamos a abrirlas a preguntas, nada más indicando como último punto que el decreto ejecutivo deroga el reglamento de la utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas, SICOP, que se publicó en su momento en el año 2019, pero que la ley y el reglamento, pues, que salió, la Ley General de Contratación Pública y su reglamento, pues regularon muchas de las cosas que estaban establecidas en dicho decreto. Entonces, el decreto pues pasó en estos momentos a ser derogado. Ahora sí, abrimos pues, Octavio, el tema de las preguntas Está y bien. creo que Diana había pedido la palabra y después don Hernán, me parece.
Sí, adelante, compañeros. Y después les leo una que tengo aquí a Alexander en el chat. Claro. Una consultita, no sé si malinterpreté y si no, ahí me corrigen. Entendí que en el artículo 44 ahora se requiere que durante el estudio de mercado, ya sea sondeo o estudio de mercado, se haga el análisis de la razonabilidad del precio. Que normalmente en el estudio de mercado, si es así, pues entonces es ahí donde hago la consulta. Porque en el estudio de mercado hacíamos el análisis del precio y en relación con lo que ofertaban, el comportamiento del mercado como tal, establecíamos los rangos de tolerancia. Una vez que establecíamos el rango de tolerancia, ese era ese es el índice que me permite a mí, en el momento del estudio de ofertas, hacer el análisis de razonabilidad, ¿verdad? Para ver si realmente se pasa hacia arriba, si es superior o si es inferior al monto establecido. Pero si me dicen que ahora tengo que hacer la razonabilidad del precio en el estudio de mercado, en relación con qué índices y más bien en el estudio de mercado es donde yo los establezco, ¿verdad? Porque tengo que tener digamos, al final, para poder establecer ese monto de 15%, 5% por arriba o por abajo, necesito primero las cotizaciones, ¿verdad? Y con base en esa diferenciación entre ellos, ver cómo está el comportamiento del mercado, realmente, digamos, de descuentos que aplican los fabricantes a los diferentes partners. Entonces establecemos el monto. No sé si me explico. Sí, Anita, Ujú. vamos a ver. El artículo lleva de la razonabilidad del precio, lo establece, vamos, desde el momento de la planificación, pero de la estimación del negocio, ¿verdad? O sea, yo con la estimación del negocio defino los rangos de tolerancia. Esos rangos de tolerancia me van Mm. a permitir a mí, ya una vez que tengo ofertas, decir, estas ofertas son razonables o no son razonables. El ejercicio es el mismo. Ah, ok, no es que tengo Sí, que hacer el análisis de razonabilidad en el estudio de no. mercado. No, no, no. Ok. El ejercicio es el mismo que venir realizando. Ahí lo único es que tal vez sí el artículo como que da un espectro más amplio de que la razonabilidad no únicamente yo la tengo que ver al momento que recibo ofertas, sino que es todo un ejercicio que se deriva desde el estudio de mercado, ¿verdad? Ah, Hasta, sí. hasta el recibo de las ofertas. Ah, ok, sí, porque inicia a partir del establecimiento de los índices. Ujú. Correcto. De Listo, los listo. rangos. Ajá, De los correcto. rangos de tolerancia, sí. Así es. Listo. Creo Gracias. que don Eso era. Hernán había pedido con mucho gusto, Janito, para servirle. Y muchas gracias, don Alexander. Don Alexander, no, que te quería comentar sobre esto que se comentó en relación con la subcontratación, ¿verdad? Que es clara, digamos, la norma que los oferentes, sea cual sea la modalidad, ¿verdad? Tienen que establecer desde el formulario, ¿verdad? Que hay una casilla en el formulario de subcontratación, ¿verdad? Entonces, digamos, en relación con este punto, em, digamos, que te quería consultar acerca de qué piensas vos qué tan trascendental sea que el oferente no indique en la casilla, ¿verdad? Pero si lo hagan en la oferta, digamos. Porque, digamos, no sé si te acuerdas de la jurisprudencia que pasaste de Purdy. Ese caso, ¿ves? Ese caso, lastimosamente, eso es algo que pasó, ¿verdad? Que yo creo que desde la casilla, no sé, y lamentablemente en esa jurisprudencia no se tocó, pero sí con esta, digamos, si con esta reforma en relación con la subcontratación podría, digamos, tirarse una línea un poco más clara en relación con ese punto, o si sigue, digamos, igual, por decirlo de alguna forma. Sí, Hernán. Te voy a dar mi criterio. Vamos a ver. A mí me parece que la utilización de los formularios, ¿verdad? Es esencial. Entonces, para respetar toda la dinámica y hacer, digamos, valer el artículo 16 de la Ley General de Contratación Pública, que habla sobre el uso y utilización del sistema digital unificado. Eh, yo siempre he sido un defensor de que la información, como lo solicita la plataforma, debe registrarse como tal. Y bueno, el tiempo me ha dado la razón. No es por echarme flores, pero es que el tiempo me ha dado la razón. La misma Contraloría ya después ha venido tirando líneas con eso, la Dirección de Contratación Pública también.
y hasta se han abierto espacios para que se haga registro de lo que antes se anexaba, ¿verdad? Por ejemplo, este caso que usted indica como formularios, como la indicación del subcontratista. Habría que ver cuando tengamos casitos así, fue a donde agarra ya a nivel de Contraloría esa disposición. A mí me parece que al ser un subcontratista no es tan grande el peso y para mí no resultaría tan trascendental siempre y cuando el subcontratista esté registrado de previo a la recepción de ofertas en el registro oficial electrónico de proveedores y subcontratistas. Esa es la única, digamos, el único bemol que yo podría ver para dejar una oferta que no registre dentro de su formulario en SICOP al subcontratista, pero que sí lo integre, digamos, como una manifestación anexo a la oferta, ¿verdad? Si está registrado en la plataforma previo a la apertura como proveedor o como subcontratista, para mí el elemento de no registrarlo en el formulario al momento de cotizar no sería tan trascendental. Eso sí, deberían de aportar los oferentes todas las declaraciones juradas que se requieren, ¿verdad? Y que estén incorporadas también en el registro de proveedores, como lo establece, bien lo sabe usted, don Hernán, el artículo 28 y 29 de la Ley General de Contratación Pública. Digamos que por ahí sería mi criterio con respecto a ese tema. Muchas gracias, don Alex. No, no, para servirle, don Hernán. Don Hernán, aprovecho para presentar aquí aquí, ya que estamos full, base llena, 177 personas. Don Hernán es parte del cuerpo de abogados que ahora que nos acompaña en materia de contratación pública. Él ingresó hace escaso 2 meses, un mes y medio, creo, ¿verdad, Hernán? Y es parte de los compañeros que nos acompañan, el equipo que lidera don Juan José Ávila, que nos iba a acompañar el día de hoy, pero por un tema de agenda se le enredó un poquito el asunto. No sé si hay alguna otra pregunta al respecto. Don Alexander, había una en el chat y ya llegamos al tiempo límite, entonces, más bien muchas gracias por su acotación a este tema y su empatía en enseñarnos cada vez más a todos los que estamos relacionados a contratación pública. Entonces Ahí, les ahí, ahí, agradecemos mucho. ahí nos disculpan el tiempo, nos pasamos 4 minutos, qué vergüenza. En la próxima lo hacemos más cortico. No, muchas gracias a usted y a don Mauricio y a todos los que participaron. Espero que tengan un buen día. Les recuerdo que esto queda grabado por si alguien lo necesita, nos lo pueden solicitar. Muchas gracias, Muchas gracias. gracias por la presencia. Hasta luego. Gracias, gracias. Muchas gracias. Un buen día, hasta luego. Gracias. Y yo también quería que lo compartieran.